Buenos días a todos, mi nombre es José María Marín, soy médico adjunto del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y catedrático de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Martínez Lejarreta que me haya invitado a dar esta charla, que con mucho gusto he aceptado. También estoy a cargo como coordinador de la unidad de sueño del Hospital Miguel Servet. Mi tema de hoy es apnea del sueño y accidentes de tráfico. Un tema que realmente tiene implicaciones no solamente clínicas, sino médico-legales importantes y que me parece de relevancia para cualquier médico que trabaje tanto en la medicina primaria como en la medicina especializada y específicamente en el mundo de la medicina legal. Esta va a ser mi agenda hoy. Voy a hablar brevemente de la situación de los accidentes de tráfico, especialmente en nuestro país. Definiré lo que es la apnea del sueño. Nos haremos la pregunta de si hay alguna relación entre los accidentes de tráfico y padecer apnea del sueño. Veremos a ver cómo está la ley en este sentido y finalmente cómo actuar. Bien, como veis ahí, los accidentes de tráfico han disminuido en los últimos, vamos a decir, 10-15 años, principalmente por varias iniciativas, tanto gubernamentales como del propio público. En primer lugar, el límite de velocidad, la prohibición del alcohol, sobre todo en los profesionales, es muy estricta, otras drogas, y naturalmente el descanso obligatorio también en estos profesionales ha hecho que, si veis, las tasas de personas con accidentes de tráfico y específicamente víctimas mortales, que es la mejor forma de evaluar la carga de salud que tienen estos accidentes, pues ha disminuido de unos 500 más o menos personas en un año de muertes y ha disminuido hasta unos 100 en estos momentos, con lo cual pues se ha trabajado bastante. Sin embargo, si os dais cuenta por la diapositiva, se ha hecho una especie de plató en los últimos 8 o 10 años y estamos ahí que no acabamos de conseguir disminuir la cifra de los muertes por accidentes de tráfico. Cuando hablamos de las muertes por accidentes de tráfico, específicamente en camioneros y en general en profesionales, las curvas han sido las mismas. Si os dais cuenta, se han ido disminuyendo poco a poco, pero han hecho una especie de plató también en los últimos 8 o 9 años. Los accidentes de tráfico se producen principalmente en dos franjas de horarios. Si os dais cuenta, se producen alrededor de las 8 de la mañana hasta las 9, entre las 7 y las 10 de la mañana, es una de las franjas más frecuentes, y la otra es entre aproximadamente la 1 y las 4 de la tarde. Estas dos franjas podrían asociarse tanto a la entrada y salida de los trabajos, pero ojo, también a la propia sensación de somnolencia que los conductores tienen. Sabemos que al principio de la mañana muchas personas están somnolientas por mal descanso y sabemos que hacia mediodía y un poco más tarde es la época, es el momento en el que viene la siesta, viene una disminución en el estado de alerta de cualquier persona. Los accidentes de tráfico no tienen la misma densidad o tasas por 100.000 habitantes entre las distintas regiones, y esto no está muy claro por qué. Si os dais cuenta, en la parte más derecha tenemos a los que tienen las comunidades que tienen menos accidentes de tráfico, entre las que están pues, Castilla, Extremadura, La Rioja, el propio Aragón, con tasas de menos de 100 accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes, mientras que en la parte más izquierda tenéis a Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares, en los que tienen hasta 3 y 4 veces más de tasas de accidente de tráfico. La verdad es que no está muy claro el porqué, no creo yo que especialmente los andaluces sean más inconscientes a la hora de conducir que, por ejemplo, pues los aragoneses. Las carreteras probablemente tampoco haya mucha diferencia, el consumo de alcohol tampoco, etc. No ha sido bien explicado por qué estas diferencias. Bien, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen a los accidentes de tráfico y específicamente por vehículos de motor? Todo el mundo los conocemos, pero hay que recordarlos. El primero es la velocidad. Al disminuir la velocidad por las leyes, realmente los accidentes de tráfico disminuyen. El segundo es la propia toma de alcohol y drogas. Esto lo conocemos todos y por eso aceptamos las prohibiciones de tomar alcohol y drogas cuando nos ponemos al volante. La tercera es la propia fatiga y somnolencia, es decir, ya son causas probablemente implicadas
en patologías humanas. Personas que tienen enfermedades y que están más fatigados de lo normal a la hora de realizar actividades que precisan gran concentración, como es conducir, o el propio estado de somnolencia por una, por ejemplo, mala calidad de sueño. Así que la somnolencia, que es en lo que yo me voy a fijar fundamentalmente en el resto de la charla, son aproximadamente el 5 o el 15% de la población general quien lo padece. Es decir, por tanto, estamos hablando de un síntoma frecuente entre los adultos. En segundo lugar, es debido la mayor parte de las veces a la falta de sueño. Es decir, que cuando alguien está somnoliento por el día, claramente hay que dirigirse a cómo duerme y con qué calidad de sueño duerme. En tercer lugar, una causa frecuente de somnolencia es la toma de fármacos hipnóticos y depresores. Quiero recordar aquí que España es uno de los países del mundo que más fármacos toma de este grupo farmacológico, hipnóticos o depresores, principalmente benzodiazepinas. Y en cuarto lugar, una causa importante de somnolencia sería la propia patología médica que el paciente tiene. Y dentro de esa patología médica, la apnea del sueño es con mucho la enfermedad que más somnolencia va a acarrear. Hay otras, como por ejemplo pues el hipotiroidismo, el Parkinson, pero no son una causa tan frecuentemente asociada a somnolencia como lo es la apnea del sueño. Por tanto, cuando una persona tiene somnolencia por el día, inmediatamente hay que descartar que tenga apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño, como veis ahí, es el colapso de la vía aérea superior, en este caso hablaríamos de apnea obstructiva, ahí donde he puesto el círculo rojo, el rectángulo rojo es la zona donde se colapsa la faringe durante el sueño. Y se manifiesta como el cese de la respiración, donde pone airflow, no hay flujo durante 10 segundos. Cuando una persona tiene cese del flujo aéreo durante 10 segundos, hablamos de que tiene una apnea. Esta puede ser una apnea obstructiva, como en este caso, o puede ser una apnea central, en el cual no hay colapso de la vía aérea superior, sino que lo que no hay es una actividad cerebral para que se mantenga abierta la vía aérea. En cualquier caso, la apnea obstructiva es la mucho más frecuente, las apneas centrales son relativamente raras, tan solo se suelen producir cuando hay insuficiencia cardíaca, y repito, la apnea obstructiva es la más frecuente entre la población. Ya veremos ahora las cifras de prevalencia. Estas son cifras de prevalencia antiguas, estas cifras tienen 30 años de antigüedad. En aquella época ya el 18% de los hombres y el 9% de las mujeres tenían apnea del sueño definida como la presencia de más de 10 apneas por hora de sueño, que es la definición que entonces se tenía de apnea del sueño. En Estados Unidos y España no había muchas diferencias. Como veis, 14,8 para los hombres y mujeres en España, 18,9 para hombres y mujeres en Estados Unidos. Estas cifras en este momento, en el año 2023 que estamos, se han claramente duplicado, así que en este momento pensamos que aproximadamente el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres tienen apnea obstructiva del sueño, una de las patologías más frecuentes en la población adulta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Es relativamente fácil. Cuando uno se enfrenta a esta persona que ronca por la noche, tiene somnolencia por el día, y que en su familia, su partener de cama o cualquiera persona que haya dormido con esta persona observa que para de respirar, es decir, que tiene apneas, es lo que llamamos apneas presenciales, estos tres síntomas deben hacer sospechar que el paciente tenga un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se confirma? Se confirma mediante una poligrafía. Esas rayas que tenéis arriba, la primera de arriba es la saturación arterial de oxígeno, como veis tiene subidas y bajadas coincidiendo con la rayita de abajo en la que, como veis, hay un cese periódico del flujo aéreo. El electroencefalograma se activa al final de cada apnea y al final de cada apnea, además, como veis, sube la presión en arteria pulmonar y hay una descarga del sistema nervioso autónomo en forma de mayor vasoconstricción y secreción de catecolaminas. Por tanto, se produce biológicamente una especie de debacle neuromuscular y catecolamínica que hace subir la tensión arterial y hace tener riesgo de desarrollar consecuencias cardiovasculares. Desde el punto de vista clínico, ya hemos comentado los síntomas más importantes: somnolencia, ronquido,
pero también como consecuencia de la somnolencia, posibles accidentes de tráfico y sufrimiento en el aparato cardiovascular. Estas serían las consecuencias que muchos médicos estamos viendo cuando los pacientes consultan. Nuestro estudio digamos, las consecuencias a largo plazo de padecer apnea del sueño fueron publicados en Lancet en el año 2005, un trabajo muy importante que es muy referido en la literatura y que fue el primero en demostrar que en línea roja los pacientes que no son tratados y tienen apnea obstructiva del sueño, definida como más de 30 apneas por hora de registro, presentan un mayor riesgo de aproximadamente 4 veces de presentar un infarto agudo de miocardio, tanto mortal como no mortal, en los siguientes 10 años. Así pues, la apnea del sueño no tratada se asocia a un exceso de mortalidad. ¿Hay relación entre accidentes de tráfico y apnea del sueño? Por lo que estoy sugiriendo de que la somnolencia que tienen los pacientes con apnea del sueño después tenga consecuencias, por ejemplo, en la vida diaria en forma de accidentes de tráfico. La respuesta es sí. Quiero resaltar este trabajo publicado en la revista New England Journal of Medicine, como sabéis es la revista más importante del mundo de la medicina, ya se publicó en el año 1999 y fue el primer trabajo que relacionó accidentes de tráfico de los conductores profesionales con padecer apnea del sueño. Este trabajo fue realizado por autores españoles y por eso lo quiero destacar aquí. Ellos compararon los accidentes que tuvieron en sus hospitales de conductores que tuvieron un accidente y llegaron al hospital. En este caso, 102 casos de conductores accidentados. Y los compararon con controles de la misma edad, del mismo sexo, 152 controles que no eran conductores. Hicieron una poligrafía y miraron el índice de apnea-hipopnea del sueño, es decir, el número de apneas que tenían. Si veis abajo, cuando las personas tenían más de 15 apneas, cuando los conductores accidentados tenían más de 15 apneas en la poligrafía, tenían un riesgo de 8 veces más de tener un accidente de tráfico respecto a los controles. Mientras que, fijaros que los controles, solo el 3.3% tenían apnea del sueño severa, los pacientes accidentados, el 16,7% tenía apnea obstructiva del sueño severa. Es decir, un riesgo mucho mayor de que el accidente producido en la conducción fuera debido a apnea obstructiva del sueño. Bien, por tanto, en accidentes de tráfico se puede decir que entre el 1 y el 20% están relacionados con somnolencia excesiva. Estas son las estadísticas frías. También podemos decir que el exceso de riesgo de accidentes en conductores con apnea del sueño muestra un riesgo global entre 2 y casi 4 veces respecto a las personas que no tienen apnea del sueño. A la derecha tenéis los trabajos, el resumen de los trabajos que han mirado este tema. Uno de ellos es español. La línea de vertical indicaría que no hay un exceso de riesgo, mientras que hacia la derecha está la probabilidad de riesgo, odds ratio. Fijaros, 2, 5, 10, 100. El resumen de todos los estudios indica eso, que aproximadamente entre el 1,8 y el 3,4 veces más de riesgo de desarrollar un accidente de tráfico entre las personas que tienen apnea del sueño no tratada. El tercer punto que quiero comentar es si hay relación entre los propios accidentes de tráfico o no. Y lo que es muy importante, ¿qué pasa cuando la apnea del sueño se trata? Es decir, el tratamiento de la apnea del sueño es con CPAP, ya lo comentaremos un poco más tarde. El CPAP es un dispositivo que se pone en la nariz para evitar que se colapse la vía aérea, y efectivamente, en los estudios que se hicieron para ver el resultado de la CPAP, se observa cómo ese riesgo, fijaros nuevamente la línea de identidad de 1, se desplaza ahora hacia la izquierda, indicando que hay una reducción del riesgo de accidentes de tráfico en personas que efectivamente están tratadas con CPAP. ¿Qué dice la ley? La ley española que regula el Reglamento General de Conductores es bastante vieja, es del 8 de mayo del año 2009, es cuando fue publicada. Y luego ha habido otras iniciativas de la Comisión Europea, pero la legislación española no ha cambiado a este respecto. Y dice claramente en sus puntos en los que no se puede dar el carnet de conducir, cuando tienes en el sistema respiratorio esta enfermedad que es síndrome de apnea obstructiva del sueño, claramente se dice que no se podrá admitir
a un carné de conducir a los pacientes que tienen apnea e hipopnea del sueño, es decir, que tienen más de 15 apneas asociadas, esto sí, asociadas con somnolencia diurna moderada o grave. Es decir, que el médico que está haciendo el examen físico tiene que determinar si ese paciente tiene somnolencia diurna y si ese paciente tiene apnea del sueño. Claro, muchas veces esto no se hace de rutina, pero lo que sí que se puede hacer de rutina es hacer una serie de preguntas a cualquier persona que quiere ser admitida para conducir. Fijaros que hay excepciones, y a la derecha tenéis las excepciones que hay tanto en el grupo 1 y en el grupo 2. Grupo 1 serían los conductores no profesionales, grupo 2 serían los que tienen carnés C, D, E, etc. Fijaros que claramente se dice que esos pacientes que tienen apnea del sueño diagnosticada y con somnolencia diurna, podría dárseles el carnet de conducir en el caso de que estén correctamente tratados con CPAP y una unidad de sueño les facilite un informe indicando que sí, que el paciente tiene apnea del sueño, pero que está correctamente tratado y que no tiene somnolencia diurna. Esto es importante porque si un paciente tiene un accidente de tráfico y se sabe que tiene apnea del sueño con somnolencia, ese accidente de tráfico, si ese paciente no estuviera tratado, su propio seguro podría no hacerse responsable de los daños que ha tenido el paciente en su accidente. Ahora bien, si el paciente está correctamente diagnosticado, correctamente tratado y tiene un informe favorable de una unidad de sueño, pues entonces la responsabilidad de esa persona es la misma que si no tuviera apnea del sueño. La Comisión Europea ha intentado que todos los países de la Unión Europea tuvieran las mismas directrices, hizo un informe que se completó en mayo del 2013, luego hizo unas recomendaciones en un anexo en junio del 2014 e indicó que había que hacer una aplicación obligatoria de estas directrices en todos los Estados miembros a partir del año 2015. He de decir que España vino aquí ya con la lección muy aprendida porque cuando se llevó a la Comisión Europea, digamos, estas necesidades, realmente fue España una de las que ya más adelantados tenía la legislación. Entonces, en este momento es mandatorio para la Comisión Europea primero definir quién es la población afectada, y la población afectada son los pacientes somnolentos que tienen apnea del sueño, exactamente como en España. Los pacientes somnolentos con sospecha de SAOS hay que impedirles la conducción, también lo hacemos en España. Se puede permitir a los pacientes somnolentos con apnea del sueño ser tratados y si son tratados correctamente se les puede conceder la conducción, el carnet de conducir, lo mismo que en España. Y finalmente lo que dice claramente la Comisión Europea es que hay que realizar un seguimiento médico periódico. O sea, no se trata de hacer firmar un papel como que puede seguir conduciendo, sino que periódicamente eso hay que ir mirándolo. Por eso, los pacientes con apnea del sueño en tratamiento con CPAP deben, cada vez que renuevan su carnet de identidad, llevar un documento del médico responsable del tratamiento indicando que el paciente puede seguir conduciendo. ¿Cómo podemos finalmente actuar a nivel práctico? En primer lugar, no se ve muy bien esta diapositiva, pero lo que viene a indicar es que cuando se sospeche apnea del sueño, lo que hay que hacer es un estudio de sueño. Si el paciente tiene menos de 5 apneas, que es donde pone IAH, índice de apnea y hipopnea, entonces el paciente no tiene apnea y esa somnolencia, si la tiene, será por otras causas. Ya he comentado algunas, hipotiroidismo, enfermedades neuromusculares, etc. Pero si un paciente con somnolencia, ronquido y sospecha de apnea tiene realmente apnea en la poligrafía, es decir, más de 5, entonces hay que hacer una evaluación y no conceder el carnet de conducir a un paciente hasta que no tengamos evidencia de que el tratamiento con CPAP que le pongamos, u otro tratamiento, puede ser quirúrgico, puede ser avances mandibulares, etcétera, sea eficaz y, por tanto, eliminar la somnolencia. Realmente, estos sistemas que deberían popularizarse más en los centros de concesión de los carnets de conducir o de examen físico, realmente estas máquinas son las que realmente nos dirían si un paciente cuando está conduciendo está teniendo, digamos, somnolencias que le permiten inatenciones.
No son las máquinas habituales que hacemos cuando nos concede el carnet de conducir y tenemos que ir ahí a ver si nos salimos o no de las rayitas. Estas son máquinas mucho más específicas que tienen en cuenta los niveles de atención real frente a una serie de estímulos. Desgraciadamente no están en todos los centros de reconocimientos y por tanto no puedo indicar que sea obligatorio pasarlas, pero la idea es que la Comisión Europea obliga a tener máquinas de este tipo. Bien, ¿cómo se hace el tratamiento de la apnea del sueño? Aquí tenéis en esta diapositiva una imagen característica de los pacientes con apnea del sueño. Si veis ese festoneado que sube y baja en la línea azul, lo que hace es representar caídas y subidas de la saturación de oxígeno, y cómo la enfermera, cuando le pone el CPAP a una determinada presión, en este caso 9 centímetros de presión, desaparecen las apneas y se hace horizontal esas curvas que aparecían. Es decir, se cura la apnea en ese momento, pero claro, se cura llevando la CPAP. La noche que el paciente no lleve la CPAP, las apneas se reproducirán. El aparato de CPAP es relativamente sencillo, hay que ajustarlo a la nariz, hay que enseñarle al paciente cómo se ajusta la nariz, porque es una mascarilla que se pone en la nariz. Hay veces que hay que poner mascarillas más grandes porque el paciente no respira bien por la nariz, pero en general las mascarillas nasales son suficientes. Los pacientes duermen con este tipo de mascarillas, que hay de muchos tipos, en sus casas. Como veis, el aparatito se puede colocar en la mesilla, es un aparatito pequeñito, y realmente en este momento, para que os hagáis una idea, nuestra propia unidad está manejando unos 6.500 personas que están durmiendo con su aparatito en casa, solo en el sector del Hospital Miguel Servet. ¿Cómo actuaríamos a la hora de la verdad? Y con esto termino. En primer lugar, para conceder o renovar el carnet de conducir, lo primero que habría que preguntar al paciente es: ¿usted ha tenido accidentes de tráfico previos? ¿Sí o no? Y hay dos posibilidades: que ha tenido accidentes de tráfico previos o que no ha tenido accidentes de tráfico previos. Si no ha tenido accidentes previos, haces un examen médico normal, haces un cuestionario de sueño, una escala de somnolencia y otras patologías relevantes. El cuestionario de sueño que recomiendo y que está recomendándose en nuestra sociedad científica es este, que consta de 8 preguntas, preguntando al paciente, uno, si ronca. Es lo que se llama el cuestionario Stop Bang, que viene de snore, ronquido, tired, cansancio, observed, apneas observadas, P de pressure, es decir, si el paciente tiene hipertensión arterial. Luego hay que tallar y medir al paciente para ver qué índice de masa corporal tiene. Si tiene más de 35, a eso le llamamos B. Si tiene más de 50 años, le llamamos A. Si el cuello es mayor de 43 centímetros, le llamamos N de neck. Y si el paciente es un varón, entonces le llamamos G de gender. Si tú tienes menos de 3 puntos en este cuestionario, la probabilidad de que tengas apnea del sueño es bajísima. Sin embargo, si tienes 5 o más, la probabilidad de que tengas apnea del sueño es muy alta, y entonces hay que hacer un estudio de sueño. Respecto a la escala de somnolencia, hay una muy popular, que es el test de Epworth, lo podéis descargar y está validado en español de cualquier web. Bien, si todo esto es negativo, se concede el carnet de conducir o se la renueva, y aquí paz y con Dios gloria, no hay que hacer ningún otro tipo de prueba. Si el cuestionario, repito, Stop Bang es menor de 3 y la escala de somnolencia es menor de 10, realmente no hay ningún problema de apnea del sueño. Ahora bien, si el paciente ha tenido accidentes previos, entonces hay que determinar si este accidente previo ha sido relacionado o no con que haya somnolencia o no. Esto lo saben los pacientes, es que me he quedado dormido. Bien, si no es que esté relacionado con la somnolencia, pues aplicamos el examen médico que hemos comentado antes. Si sí está relacionado con la somnolencia, entonces hay que hacer un estudio de sueño en una unidad de sueño, porque ese accidente de tráfico se puede repetir perfectamente en los siguientes meses, años o lo que sea. Si el estudio de sueño de la unidad de sueño revela que hay apnea del sueño, la unidad de sueño le tratará, y entonces, no habrá inconveniente en concederle el carnet de conducir, caso de que la somnolencia desaparezca. Y nada, muchas gracias, espero que haya sido útil la charla para vosotros.